Cuando los oídos están expuestos a ruidos extremadamente fuertes o a ruidos fuertes de manera prolongada, las estructuras del oído interno pueden dañarse, llevando a la pérdida de la audición producida por el ruido. La pérdida de la audición producida por el ruido es bastante común y afecta a una gran parte de la población de muchos países, incluso del nuestro. ¿Cómo puede el ruido fuerte producir pérdida de la audición? ¿Qué ruidos pudieran provocar esto? ¿Qué medidas tomar? Estas y otras interrogantes las contestaremos hoy en nuestro programa, ya que tenemos la dicha de contar con un experto en la materia. Bienvenidos al tema del día de hoy: pérdida de la audición producida por el ruido. Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso en nuestra sección de salud y belleza. Y nos acompaña nuestro experto en la materia, el doctor José de Jesús, nuestro otorrinolaringólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Nasira. Gracias por estar aquí. Siempre un placer venir a tu programa. Qué bueno. Ay, doctor, este tema, no sé si es decir que va con nosotros los dominicanos, pero es increíble la cantidad de ruido que hay por todas las partes. ¿Usted podría decirnos qué significa un ruido fuerte y cuándo puede ser dañino? Así es. Un ruido fuerte se considera cuando tiene más de 85 decibeles. Los decibeles son una unidad de medida para medir el ruido. Y, por ejemplo, se considera un ruido de 85 decibeles el del tráfico de la calle. En la mayoría de las ciudades, cuando lo miden, es de 85 decibeles. El de nosotros debe tener como 110. Y sí es capaz de producir daño a la audición. Y cuidado, doctor. ¿Cuánto usted dijo que puede ser el ruido de aquí? Hasta 110 me imagino yo. No, doctor, no. Es altísimo. No, nos vamos más. ¿Qué es el tono, doctor? Un tono es la característica que tiene el sonido debido a la frecuencia del mismo, que nos permite clasificarlo como agudo o como grave. ¿Sí? Agudo, un ruido fino, un sonido fino, y grave, un sonido grueso. Ok. ¿Cómo un ruido fuerte puede hacer daño a la pérdida de la audición? Los ruidos dañan la audición por su intensidad y por el tiempo de exposición. A veces ruidos muy fuertes por poco tiempo pueden producir lo que se llama un trauma acústico, que puede dar al traste con la audición de la persona completamente. Por el otro lado, hay ruidos altos, no tan altos, pero muy altos, sobre 85 decibeles, que el paciente estar expuesto a diario en ellos, por ejemplo, de manera laboral, y producir también una pérdida auditiva. El mecanismo por el cual el sonido produce pérdida de audición cuando es de alta intensidad es que daña una estructura del oído interno que se llama las células ciliadas internas, que son las células principales haciendo el cambio de energía sonora a energía eléctrica, que luego es traducida por nuestro cerebro como la audición. Increíble. Doctor, ¿cómo podemos saber si la pérdida de la audición es temporal o puede ser permanente? En muchos casos nosotros somos expuestos a algún tipo de ruido importante, súbito, y nos quedamos sordos un momento y en unos minutos vuelve la audición. Uno dice, wow, qué ruido tan fuerte. Pero en la mayoría de los casos esta pérdida auditiva es muy gradual y el paciente no la percibe de manera consciente. Y solo cuando comienza a tener síntomas, como son aquellos de preguntar mucho, ¿cómo? ¿Qué? 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 O a tener algún ruidito en el oído, un zumbido en el oído, entonces ya comienza a darse cuenta. Y generalmente, y de manera también penosa, generalmente son los demás quienes se dan cuenta primero de que el paciente o la persona es la que está perdiendo la audición. Vemos algunas veces, vamos a decirlo así, jóvenes con una música súper alta, doctora, en su carro, que el que está al lado le molesta. Pero esta persona que está dentro de este carro puede perder la audición, porque me imagino que está desde temprano con esta música tan alta. ¿Qué le pasa a este joven? Las personas que están expuestas a ruido tan fuerte, y sobre todo que lo usan a diario, ya sea oyendo música o laboralmente, o porque trabajan en un colmadón, etcétera, en muchos sitios, van a tener una pérdida auditiva que
lo peor de todo es que es irreversible, es lo más importante. La sordera inducida por ruido es irreversible, hay un daño que no podemos corregir a nivel del oído interno. Y en el caso de los niños, y esto es un programa infantil, es doble el daño, no solamente por la pérdida auditiva, sino que al perder la audición de manera tan temprana, el paciente no aprende adecuadamente en la escuela, no desarrolla las destrezas sociales que necesita en la vida, y su pronóstico de vida, su calidad de vida, su futuro, se ve alterado por algo que parece tan sencillo como la exposición al ruido. Vivimos en una ciudad llena de ruido, en un país ruidoso, en un país donde el ruido es normal, donde poner mi música a todo volumen el sábado está bien, porque en mi casa, el vecino que se mude, así dice la gente aquí, sí, no sabiendo que sus propios hijos y sus propios oídos están mucho más expuestos que los del vecino. Sales a la calle y el chofer de la guagua, el chofer del taxi y mucha gente en carro privado también, porque no lo vamos a quitar, anda usando la bocina inclemente, de manera inclemente e innecesaria todos los días. Pero eso va a pasar una factura en la audición de esas personas. Dios mío, doctor, pero usted ha dado súper. ¿Cómo podemos prevenir la pérdida de la audición? Hay varias maneras en que la prevención de la pérdida de audición por ruido se debe hacer. Hay dos aspectos. Está en el aspecto del hogar. En el hogar tenemos una plaga moderna que son los iPods, los MP3, los Walkman, toda esa cosa que hemos tenido a través del tiempo. Hay muchos estudios en países desarrollados donde se ve que más del 70% de los adolescentes escuchan música en esos aparatos por encima de 75, 80, 100 decibeles. Y esa exposición es durante muchas horas al día, ¿sí? Y uno puede escuchar ruido fuerte lo máximo 2 horas al día. Cuando tú te pasas de ahí, las posibilidades de perder tu audición son altas. Esa es una parte. Y la otra parte, que casi nunca hablamos, es la exposición por ruido laboral, ¿sí? Gente que trabaja en industrias, en fábricas donde hay gran ruido, deben ser adiestrados y se les debe suministrar protección auditiva. Lo mismo también la gente que va a conciertos, que va a una fiesta y le toca al lado de la bocina, o que es músico simplemente, también debería protegerse con tapones para los oídos. Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para el público que está viendo ahora mismo esto y que ha hecho un alto y dice, bueno, ya, tengo que bajar la música? La primera cosa es tomar conciencia de que los ruidos van a dañar la audición, que la van a dañar de manera permanente, que no va a haber ninguna manera de cómo corregirla simplemente usando un audífono. Y con esto en mente, yo creo que hay que crear una cultura, una nueva generación de dominicanos y dominicanas que sepan que no hay que abusar de los ruidos, que la bocina del carro no es para atormentar a los otros y que en mi casa, aunque es mía, no debe llegar la música a la de los vecinos. En la escuela se debe hacer mucho hincapié en esto porque a veces hay poca conciencia. Una licuadora prendida tiene 85 decibeles en promedio. Eso ya es tóxico para el oído cuando se usa durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces eso debe servirnos para medir hasta qué punto nosotros podemos soportar ruido y cuánto ruido debe producir la casa y a cuánto se debe escuchar la música. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que con esto que usted ha dicho del ruido que provoca hasta una licuadora, yo creo que vamos a tomar conciencia hasta dónde tenemos que tener el volumen de nuestro radio. Doctor, muchísimas gracias. A su orden. A ustedes, de verdad, qué bueno que tomen conciencia y a educar a nuestros hijos también. A ustedes no se muevan, que enseguida regresamos aquí en Madre Paso a Paso.